El Congreso debate una ley antidespidos. ¿Es solo la ley? ¿Hay un trasfondo político? ¿La ley protege al empleo? En el piso, Osvaldo Agrafogo, líder de la UTA local y secretario general de una de las CGT Santa Fe, y Amadeo Formizano, secretario de Relaciones Institucionales de la Unión Industrial de Santa Fe. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy fracasó la sesión especial, así que seguramente habrá otro round a la hora de tratarlo en sesiones ordinarias. El próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Ustedes creen que se protege el empleo? ¿Qué sirve esta ley antidespidos? Y si es esto, es el fondo que se está discutiendo, pues esto es lo que nos planteamos en la apertura. La ley seguramente que sirve, porque realmente cuando el gobierno tuvo que aceptar ahora que hay más de 140.000 despidos, que no lo venía aceptando, hoy se da cuenta que realmente eso está pasando y es preocupante para todos los trabajadores, porque hoy hay una incertidumbre total en cada trabajador que no sabe si mañana va a recibir un telegrama de despido. La ley lo único que va a hacer es tratar de que por 6 meses resguardar ese puesto de trabajo, bueno, y también podrán hacerlo aquello porque realmente no se dice que sí van a poder despedir cuando hay una causa, que no le están diciendo no. No tienen que tener miedo las pymes, como se está diciendo, porque también si las pymes demuestran que están pasando por un proceso a donde no van a poder y hasta corre riesgo de cerrarlo, también van a quedar excluidos. Entonces digo que lo mejor que no tiene que pasar a los trabajadores, que por lo menos por 6 meses, y esperando lo que ha dicho el presidente, que luego del segundo semestre de este año las cosas van a mejorar, nos proteja un poquito y que estemos un poquito más tranquilos con la ley. El día pasado, charlando con Alejandro Taborda, el presidente de la Unión Industrial, decía la caracterización del despido por goteo prácticamente en la provincia de Santa Fe no existe. Cuando se da el despido masivo es porque la empresa desapareció. ¿Es así, Amadeo? Buenas noches. A ver, buenas noches. Recién estábamos hablando con Osvaldo antes de estar en el piso, justamente la realidad que está sucediendo a nivel nacional y a nivel de Santa Fe. Santa Fe creo que en este momento es una isla con respecto a lo que puede ser a nivel nacional. En Santa Fe no se han dado, digamos, despidos masivos, ni tampoco despidos por goteo. Sí hubieron casos, y digamos como el caso Ayersin, que obedeció a otra variable. Yo creo que antes de analizar un poco lo que es simplemente la ley y el porqué de la ley antidespido, a mí me gustaría que hiciéramos muy brevemente un análisis de la situación de por qué se llega a una situación donde las empresas, algunas, o qué segmento sí tuvo, digamos, reducción en su masa o plantilla de empleados. El sinceramiento de la economía era necesario y cualquiera de los posibles gobernantes antes de la elección hubiese tomado medidas iguales, quizás con un gradualismo distinto. O sea que las variables macroeconómicas iban a ser las mismas. Lo que sí hubo, desde mi punto de vista, un no acompañamiento, digamos, para lo que era la parte, digamos, de asalariados. O sea, no se acompañó ni se tomaron acciones que hoy se están empezando a tomar. A su vez, yo no estoy totalmente de acuerdo con una ley antidespido. O sea, históricamente nunca causó éxito. El grupo de los 20, la OIT y demás siempre las aconsejaron, y mismo legisladores y gobernantes en su momento la han, digamos, puesto como que no es una ley que posibilita la formación y, digamos, el incremento del trabajo. Creo que hay otras variables que sí hay que tomar en cuenta, y quizás en lo que es la formación del empleo, medidas como las que hoy se están propiciando y se van a discutir en el Congreso, como las que vos mencionaste referidas a las pymes, como la reunión de la próxima semana donde se va a rever el salario mínimo vital, donde también se va a trabajar mucho sobre lo que es el seguro de desempleo.
Y algo que creo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación tenía como un elemento muy bueno. Los repros. Los repros. Eso coinciden todos. Que fue justamente algo que yo en la última reunión del empleo que tuvimos con Julio Genesini, dije que teníamos que reclamar al Ministerio de Trabajo de la Nación sobre la aplicación de los repros, pero siendo una herramienta de buen uso. Usted introduce un elemento de análisis que me gustaría compartirlo con los dos. Si ustedes creen que el hecho de decir que no se haya contemplado los salarios no hayan acompañado ese ajuste, ese sinceramiento de la economía, ¿fue un error del gobierno o hubo una actitud deliberada sabiendo que cuando esto se producía el denominado ajuste no era equitativo? Algunos afectaban más y otros menos. Indudablemente este gobierno tomó una decisión a quién proteger en su momento cuando asumió, liberar el dólar, sacarle el impuesto a la minería, sacar las retenciones. Estaba apuntando a un sector especial y el sector de los trabajadores quedó al margen y con acompañamiento de todos los dirigentes, porque vamos también a recordar que a muchos dirigentes las bases no estaban pasando por arriba mientras llegaban los despidos y había un poco de compromiso tomado para darle sus 100 días a este gobierno, pero cuando llegamos a los 100 días ya estábamos con más de 100.000 trabajadores despedidos. Hoy no hablamos, por ejemplo, de las escalas de ganancias, hoy se está hablando de protección del empleo. Protección del empleo, porque atrás de cada uno de esos hay una familia. Las familias no esperan 4 meses, ni 2 meses, ni un mes. Las familias necesitan urgente que se les recomponga el trabajo y el salario. Entonces, si nosotros miramos números, los números parecen que están tan alejados de la realidad cotidiana de una familia. Entonces se necesita la protección de eso. Acompañamos que venga todo un programa nuevo también para los jóvenes que tengan, todo eso, nadie está en desacuerdo. Que venga también una protección para las pymes, ¿quién no va a estar de acuerdo para proteger a todas las empresas con mano de obra argentina? Pero el salario, atrás de un trabajador despedido hay una familia, y este gobierno se olvidó. Creo que el gobierno empezó a tomar carta en el asunto, y al ver todo esto, después de lo que pasó el día 29, realmente creo que ahí, con el pueblo en la calle, se dio cuenta que algo tenía que empezar a mirar para los que menos tienen. Amadeo. Yo no creo que haya habido intencionalidad política para producir el ajuste a través, digamos, de una disminución del salario. Sí, quizás no tomaron las acciones en el momento adecuado. Creo que también el ajuste va por otras disminuciones, el famoso déficit fiscal. O sea, la reducción que se está en este momento instrumentando realmente es importante. Y quizás lo que auguran, y si uno lo ve desde un punto de vista de proyección económica, es muy factible que después de estos altos impactos de tarifa, sí empiece a haber índices, digamos, de inflación mucho más bajos. De hecho, mismo el de abril, que dio 6,5 a nivel Ciudad de Buenos Aires, el núcleo, digamos, duro, es el tema servicios, que es el tema, digamos, fuera de los servicios, el índice dio el 2 y 2,5%. Pero creo que hay otras variables que también hablábamos con Osvaldo que hay que tener en cuenta. Y yo hablo de lo que es la permanencia del empleo. El 80% de la actividad laboral en la Argentina está dado por las empresas pyme. Un empresario pyme le cuesta mucho la incorporación de un trabajador, su capacitación, su formación, y hace lo imposible para que el mismo permanezca, porque es una pérdida de su capital, que es el más importante que tiene, si tiene que prescindir de él. Y de hecho, en Santa Fe vemos que eso no se está dando. Cuando se discute en la famosa cifra de 140.000, 120.000, si uno confronta lo que son los números oficiales de la relación de la FIP, entradas y salidas, esa cifra no se daría. Con lo cual yo no quiero entrar en una discusión si existe o no existe. Sí hay una preocupación, sí hubieron despidos, pero creo que el industrial no quiere que haya despidos y su actividad económica en general
es proclive y está andando bien. Y ahí hay otras variables. O sea, en este momento creo que todas las pymes están acuciadas por el impacto de tarifas. Sí. Están acuciadas por lo que son las altas tasas, digamos, que le permite un financiamiento que no es acorde a su desenvolvimiento. Con buen beneplácito vemos que, por ejemplo, uno de los factores de distorsión sumamente importante que había para las pymes, que era financiar con su capital de trabajo lo que era una imposición tributaria como el IVA. Cuando usted vende a las grandes cadenas, a las grandes empresas, su plazo de pago está entre los 90 y 120 días. Y usted tiene que pagar el IVA. Usted tiene que pagar el IVA a los 20 días, 21 días del cierre del mes. Esas variables son las que creo que tiene que producirse un ajuste para que naturalmente las empresas empiecen a crecer nuevamente. Hoy hay lo que los americanos definen como el peor de las crisis, o sea, una recesión con inflación. Creo que la política económica el gobierno ha marcado ejes claros, ¿no? Reducción de subsidios, entendían que había un festival de subsidios y una liberalización de la economía abriéndose al mercado externo. Yo le pregunto a Formisano y a Grafó, es decir, si en esta reducción de subsidios también va la reducción de subsidios al transporte, que van muy pegados con lo que son salarios de los choferes del colectivo, del transporte de pasajeros, ¿qué puede llegar a pasar en el futuro? Y la apertura de la economía, las importaciones, ¿cómo puede impactar en las pymes? Les dejo la pregunta, a ver, ¿cómo lo ven ustedes a esto en el futuro? Bueno, hablando un poquito de los colectivos, gracias a Dios, después del anuncio, cuando era candidato Mauricio Macri, que dijo que iban a desaparecer los subsidios, este año van a seguir manteniéndose. Entonces eso al sector, por lo menos del transporte, tanto los trabajadores como los empresarios van a seguir recibiendo, y el empresariado del interior estaría agarrando un poquito más de subsidio porque se emparejaría un poco con esa distorsión que había con Capital y Gran Buenos Aires, donde agarraban un 70% y un 30% para el resto del país. Hoy se le va a bajar del 70% y el interior va a agarrar un 37%, así que mejora. Cada vez que se le mejora también a la parte empresaria, eso hace que la negociación paritaria se pueda negociar de una manera distinta, porque hoy es el gran actor en esto, el Estado, que nos está hoy superando más del 60% los sueldos de los trabajadores, lo pagan con los subsidios que reciben. Así que por este año diríamos que creo que vamos a mantener, por lo menos en el sector urbano e interurbano, la relación que se venía teniendo, y eso favorece al sector. Cuando Osvaldo habla de la UTA y es transporte automotor, pero básicamente para pasajeros. Sí. La industria que sí le interesa porque su población activa viaja en esos medios de transporte, creo que le interesa mucho más lo que se está anunciando, que todavía no se está implementando, pero sí se debe implementar, máximo en un país con, digamos, economías regionales tan lejos de los puntos de concentración o de despacho, el transporte de carga, cuando vos hablabas. Y ese transporte de carga, hoy, lo que ocurrieron en situaciones anteriores, que fue la destrucción de todo el ramal ferroviario, es algo sumamente necesario e imperioso. ¿Por qué? Porque la tarifa del transporte automotor es altísima, es carísima. Digamos, despachar desde Jujuy hacia Puerto Rosario o Buenos Aires es mucho más lo que se paga de ese flete de lo que quizás se paga por el flete, digamos, naval, para llevarlo a un país mucho más lejano. Entonces hay situaciones que se distorsionan mucho. Yo creo que el gobierno ha anunciado un plan que espero que se ponga en implementación muy rápida, porque eso sí va a favorecer a todas las industrias para poder ser mucho más competitiva y poder llegar a mercados internacionales. Gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, gracias. Han sido muy amables. Nosotros establecemos aquí una nueva pausa, enseguida volvemos.